Hola amigos, bienvenidos una vez más. Continuamos entonces trabajando con el firmware upgrade de nuestro teléfono. En el video anterior lo que hicimos fue descargar el firmware del sitio web de Cisco. En este video lo que vamos a hacer es configurar en un computador separado, en mi caso voy a utilizar una máquina virtual, vamos a configurar un servidor SFTP. Déjenme que aquí tengo, de hecho ya está ejecutándose la máquina virtual y aquí ustedes pueden ver que tengo este servidor SFTP que ya está ejecutándose. Es un servidor que se puede conseguir de forma gratuita, así que en mi caso yo lo instalé en un Windows 10, así que para los que estén interesados lo pueden hacer también. Entonces, este sería, yo aquí lo tengo en el gráfico como si fuese una notebook, pero bueno, en realidad es una máquina virtual. Y por otro lado, obviamente necesitamos el Call Manager. Aquí yo también tengo acceso al Call Manager. Así que eso es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a preparar el Call Manager con el firmware, ¿sí? Les recuerdo, vamos a instalar la versión 931 Service Release número 4 que bajamos del sitio web de Cisco. Había algo más que les quería comentar desde el sitio web de Cisco. Vamos a volver aquí al sector de descargas. Y les quería comentar sobre esto de los Release Notes. Siempre que haya un Release Notes es conveniente dar un vistazo, ¿sí? Esto yo ya lo abrí, lo tengo aquí en esta solapa. Ustedes pueden ver que aquí dice Release Notes para el firmware 931 Service Release 4. Muy bien. Entonces, vamos a ver, lo primero que tenemos aquí es una tabla de compatibilidad con las diferentes versiones de Call Manager o Communications Manager, que es el nuevo nombre que se le ha dado. En nuestro caso, lo primero que ustedes tienen que hacer, obviamente, es identificar el modelo de su teléfono. En este caso estamos trabajando con un 7942 y con el protocolo Skinny. Entonces, en ese caso, el firmware, ¿sí?, que estamos a punto de instalar es compatible con Cisco Communications Manager desde la versión 6 en adelante, ¿sí? Así que estaríamos bien porque el Call Manager que yo tengo en el laboratorio es la versión 8.6. Déjenme que voy a ingresar aquí utilizando iMacros. Ustedes saben que pueden generar ustedes las macros para poder loguearse directamente. Eso tengo los videos en mi canal de YouTube. Muy bien, esto era simplemente para mostrarles la versión exacta de Call Manager 8.6.2. Entonces, si volvemos aquí al sitio web, para esa versión nosotros estaríamos en buenas condiciones. ¿Qué otra cosa interesante podemos ver aquí en los Release Notes? Bueno, información sobre el Call Manager. Aquí está algo de lo que hablamos en el video anterior. Nuevas y las que han sido cambiadas, ¿sí? Funciones nuevas y funciones que han sido cambiadas, que están disponibles en este release. Por ejemplo, cómo controlar el wallpaper por defecto. Bueno, aquí están hablando solo de estas tres nuevas funciones, podríamos decir. En inglés es features, ¿sí? Es una de las razones por las cuales se instala un firmware. Vamos a refrescar la memoria para agregar nuevos features, ¿sí? O para testear nuevos features. Perfecto. Volvamos entonces. Vamos a pasar esto. ¿Y qué otra cosa tenemos interesante aquí? Bueno, aquí habla sobre el Device Pack. Esto es algo interesante, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es instalar el firmware de un único teléfono, es decir, de un único modelo, el 7942. Pero si nosotros quisiéramos que todos los teléfonos del clúster se actualicen a esa versión de firmware, tenemos que descargarnos un Device Pack, ¿sí? El firmware individual pesa 5, ustedes pueden ver aquí, 5,6 megabytes.
Pero si ustedes se descargan el Device Pack, que es decir, todos los firmware de todos los modelos, son algo así como 700 megas, a partir de los 700 megas. Entonces eso es algo que quizás podamos hacer en algún otro video. Pero es bueno saber que ustedes pueden instalar de forma individual el firmware o instalarlo todos juntos. ¿Qué otra cosa interesante tenemos aquí en los Release Notes? Como yo les digo, siempre es importante que ustedes den un vistazo al Release Notes. Bueno, miren, aquí hay un comentario, una nota en realidad, esta que está aquí, que habla sobre qué sucede cuando yo tengo una versión muy, pero muy desactualizada, una versión muy vieja. Aquí, por ejemplo, menciona la 8.3, ¿sí? Y si uno quisiera pasar de la 8.3 a la 9.3, aquí dice que no se puede hacer directamente, no se puede pasar de esta a esta, sino que hay que pasar por una versión de firmware intermedia. Miren, esto es interesante saberlo porque esto no solo sucede con el firmware de los teléfonos, esto también sucede con las versiones de Call Manager. Es decir, si ustedes están muy retrasados en cuanto a las versiones y quieren pasar a una versión muy nueva, es muy probable que no puedan pasar de forma directa y que tengan que hacer una actualización a una versión intermedia, ¿sí? Así que esto que sucede con el firmware de los teléfonos también sucede con el Call Manager. ¿Qué otra cosa interesante podemos comentar aquí de los Release Notes? Bueno, aquí habla otra vez sobre los Device Packs, que vamos a hablar también un poquito sobre eso, pero vamos a terminar de ver esta página. ¿Qué otra cosa dice? Bueno, información de cómo se instala. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el video. No hace falta que nos dediquemos a eso. Bueno, acá está otra cosa de la que hablamos en el video anterior. Ven ustedes esta palabra, para mí difícil de pronunciar, caveats, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, aquí están los que están abiertos y los que están resueltos. Son listas, ¿sí? Es sorprendente saber que hay una lista con defectos. Vean lo que dice acá. Para más información acerca de un defecto individual, usted puede acceder, bueno, a cada uno de estos links. Y todos estos que están aquí listados son estos defectos, ¿sí? Si podemos reemplazar la palabra caveat por defecto, me parece a mí más cómodo. Estos son los que aún están abiertos, es decir, no han sido resueltos. Y están en esta lista por orden de severidad, ¿sí? Del 1 al 3, defectos que aún están abiertos para este firmware release. O sea, aunque nosotros instalemos esta versión, la 9.3.1 Service Release 4, vamos a tener algunos defectos que aún no han sido resueltos. Déjenme que les quiero recordar cuándo fue que hablamos sobre eso de los defectos, ¿sí? ¿Por qué razón se instala un firmware? Bueno, la razón o el punto número 2, para resolver algunos defectos, ¿sí? Aquí yo le puse entre paréntesis caveat. Volvemos aquí. Entonces, esos son los que aún están abiertos, no se van a resolver en este release, pero aquí hay otra lista donde dice resolved, ¿sí? Esto sería la lista de los defectos que sí fueron resueltos. Otra vez lo mismo, lo que yo les decía, es sorprendente saber la cantidad de inconvenientes que puede uno llegar a tener con un teléfono. Obviamente hay cosas que no todo el mundo utiliza, ¿sí? Entonces probablemente quizás ninguno de estos defectos realmente impacten al funcionamiento de un sistema de telefonía. Pero bueno, para configuraciones muy particulares es probable que tengan que prestar atención a estos defectos. Bueno, ¿qué más tenemos? Por último acá nos habla sobre el idioma. Dice que por defecto los teléfonos Cisco están configurados con el idioma inglés de los Estados Unidos. Entonces el idioma se instala o se actualiza a través de lo que se denomina locale, ¿sí? Aquí lo nombra. De hecho aquí dice locale install. Así que eso, al igual que los device pack, es algo que probablemente sea interesante de ver en algún otro video. Bueno, y por último aquí en la última solapa tengo esto de la compatibilidad de device pack, ¿sí? Device package compatibility matrix. Y esto siempre es complicado, a mí me resulta complicado utilizar estas tablas, porque ustedes pueden ver que sería bueno que la parte esta, ¿sí? La primera fila, podríamos decir, se quede fija y que uno pudiese ir navegando hasta encontrar su versión de firmware, pero no es el caso. Lamentablemente
no es el caso. Entonces, bueno, lo que yo hice fue hacer un screenshot, ¿sí? Y de esa manera sí poder analizar la matriz de compatibilidad. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ubicar su teléfono. Vean, a partir de acá empieza la serie 7800 y también la serie 7900. Así que esta es la planilla que a nosotros nos interesa ver. Y luego de haber ubicado, ¿sí? el firmware, perdón, el modelo del teléfono, tienen que obviamente ubicarse dentro de su versión de Cisco Communications Manager o Cisco Call Manager. En mi caso 8.6.2. Les vuelvo a repetir, es lo que está aquí, 8.6.2. Esa es la versión de Call Manager. Así que tendríamos que analizar esta columna y bajar hasta encontrar el teléfono modelo 7942. Aquí está, 7942G. Pero bueno, lo que yo les decía, ahora yo pierdo de vista la columna, ¿sí? Entonces por ahí es un poco difícil saber dónde estaba el 8.6. Entonces directamente lo que yo hice fue hacer un screenshot y hacer un poco de diseño gráfico para que la cosa sea más fácil. Esto es lo que nosotros tenemos que ubicar. Primero ubicamos obviamente nuestra versión de Call Manager 8.6.2 y luego, bueno, una vez que ya sabíamos dónde estábamos en cuanto al modelo del teléfono, en nuestro caso es 7942, luego sí ya podemos usar la versión del firmware que nosotros estamos por instalar, 931. ¿Sí? Vamos a volver una vez más aquí, a hacer el double check, versión 931, Service Release número 4. Vamos entonces, ¿sí? Versión 931, Service Release 4. Esto es lo que estamos por instalar, les recuerdo, de forma individual para el teléfono 7942. Y aquí podemos observar que para ese release en particular no existe ningún device package. Es decir, nosotros no vamos a poder hacer que todos los teléfonos de nuestro clúster queden en esta versión, queden en este release, ¿sí? Porque no existe un device package. Si nosotros queremos saber qué device package tendríamos que instalar para que todos los teléfonos queden iguales, tenemos que ir subiendo en cuanto a las versiones. Ven ustedes que salimos de la 9.3 y pasamos a la 9.4, ¿sí? 9.4.2, 9.4.2 SR1. Aquí está, entonces aquí sí tenemos, ustedes pueden ver, un device pack. Es decir, si nosotros instalamos este device pack en nuestro Cisco Call Manager, todos los teléfonos quedarían con el firmware versión 9.4.2 SR1. ¿Sí? Eso es algo que una vez que uno lo instala, hay que ser cuidadoso porque los teléfonos van a comenzar a instalar el firmware y eso es una tarea que hay que hacerlo de forma planificada, si no uno puede estar en un gran problema de que nadie pueda comunicarse, ¿sí? Así que hay que ser cuidadosos con eso. Muy bien, eso es algo que les quería comentar y ahora sí vamos a pasar a lo que tenemos para este video. Les recuerdo, lo que vamos a hacer es configurar SFTP para poder instalar la versión de firmware en nuestro Call Manager. Muy bien, empecemos entonces por nuestro computador o máquina virtual. Les quiero comentar aquí sobre la carpeta esta que se llama Virtual Folder, ¿sí? Porque cuando uno instala el FreeFTPD, ¿sí? En este caso lo instalé en un Windows 10, ustedes van a tener esta carpeta como la root folder por defecto. Pero, ¿qué sucede? Resulta que como este computador es una máquina virtual, ¿sí? Si yo accedo a esa carpeta, en realidad no estoy llegando a los archivos que yo haya copiado ahí. Entonces necesito copiar el firmware en esta otra carpeta. Ven ustedes que el camino, el path, es mucho más largo, ¿sí? Por tratarse de una máquina virtual. Así que esa es una pequeña aclaración que les quería hacer. Y ahora les voy a mostrar que si yo exploro esa carpeta, efectivamente aquí está el archivo que yo me descargué, ¿sí? Del sitio web de Cisco, ¿sí? El firmware para el 7942 y también adicionalmente se va a instalar el firmware para el 7962, ¿sí? 42 y 62 ambos están incluidos en el mismo paquete, ¿sí? Y la versión, como ustedes pueden ver, 931 Service Release
4. ¿Sí? Es justamente lo que necesitamos. Entonces tenemos nuestro SFTP que está apuntando a esta carpeta, ¿sí? Y está haciendo las veces de servidor SFTP. Aquí en la parte de users yo configuré un usuario para, como ustedes pueden ver aquí, SFTP. ¿Sí? La diferencia entre FTP y SFTP es que SFTP sería el FTP securizado, ¿sí? Securizado a través de el uso de credenciales, a través del uso de usuarios. En este caso tengo creado user con su respectivo password. Eso es entonces todo lo que tenemos aquí del lado del SFTP. Una cosa más importante, bueno, el usuario ya lo conocemos, ¿sí? Lo acabamos de crear, ustedes pueden agregar uno nuevo desde aquí, ¿sí? Pero otra cosa importante es saber cuál es la dirección IP en la cual está funcionando este Secure FTP. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver 192.168.191. ¿Sí? Esa es la dirección IP. Entonces todas las cosas que necesitamos son dirección IP. La root folder no hace falta copiar esto porque simplemente el call manager va a ir a donde lo apunte, ¿sí? El servidor. Así que esto es solo cuando estamos del lado de Windows. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto sería una contrabarra, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso en el call manager. Entonces, dirección IP, usuario y contraseña. Y con eso ya podemos ir al call manager, ¿sí? Entonces, ya revisamos Secure FTP. Vamos a ir ahora al call manager. Perfecto. Abrimos el call manager. Voy a utilizar aquí iMacros para dirigirme a la página de OS Admin, ¿sí? Ingresamos entonces a Operating System Administration utilizando una macro, ¿sí? De iMacros. Y aquí simplemente tenemos que venir a Software Upgrades. La primera opción es Install and Upgrade. Hacemos clic aquí. Aquí tenemos que seleccionar desde dónde vamos a obtener el firmware, en este caso, desde un sistema de archivos que está remoto. ¿Sí? El directorio, como yo les decía, esto es una contrabarra, porque esto es un sistema Linux. ¿Sí? Aquí está la dirección IP, yo ya la había copiado anteriormente. El usuario también lo debo tener aquí grabado, ¿sí? User, y el password sí tengo que ingresarlo. Muy bien, y aquí donde dice Transfer Protocol vamos a utilizar SFTP. Y damos aquí clic donde dice siguiente, estas últimas dos que tienen que ver con el correo electrónico o email, no hace falta que la configuremos. Entonces damos clic aquí donde dice Next. Entonces el Call Manager se va a comunicar con el servidor SFTP y ven ustedes que acaba de detectar el firmware que habíamos copiado en esa carpeta. ¿Sí? Vamos a volver una vez más a esa carpeta para que ustedes vean. Es justamente el firmware para las versiones de teléfono 7942 y 7962. El protocolo es Skinny y la versión del firmware 931 Service Release 4. Exactamente es lo que nosotros necesitábamos. Había algo más que yo les dije que tenían que tener en cuenta. Recordarán ustedes del video anterior, es el MD5, ¿sí? Que es este código de letras y números que nos sirve para verificar que el archivo que descargamos del sitio web de Cisco y que estamos tratando de instalar en el Call Manager no está corrupto, ¿sí? Es decir, que su integridad no ha sido comprometida y es el archivo que Cisco nos provee para instalar en nuestro Call Manager. Luego sí, damos clic aquí donde dice siguiente y ustedes pueden ver cómo el Call Manager empieza a acceder al archivo. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes todo el proceso, parece que ya lo leyó. Y bueno, aquí está lo que yo les había dicho, el MD5. ¿Sí? Es lo que nos provee el Call Manager. Dice, bueno, encontré un archivo, ¿sí? Que es este, nos está diciendo cuál es el nombre y nos está diciendo cuál es el MD5. Eso es para que nosotros podamos verificar que el archivo no ha sido modificado. A ver, vamos a dar un vistazo así rápidamente. C254D0 S09. Bueno, yo generalmente
verifico los primeros y los últimos. ¿Sí? Vamos a empezar desde aquí, 7D00 E6096. Perfecto. ¿Sí? Ya con eso es suficiente. Sabemos que el archivo que está por instalar, el Call Manager, es un archivo que no ha sido corrompido y que no vamos a tener ningún problema. ¿Sí? Eso, de hecho, aquí lo dice en el primer warning, dice para asegurarse que la integridad del archivo de instalación, ¿sí?, está ok, por favor verifique el MD5 que lo obtuvo desde el sitio web de Cisco. Está todo aquí. ¿Sí? ¿Qué más dice aquí? El segundo warning. Usted tiene que parar algunos servicios para instalar un locale. Ven ustedes que esto del locale es lo del idioma que les había comentado anteriormente. Pero bueno, en este caso no vamos a instalar locale. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí podemos proceder a la instalación del firmware de nuestros teléfonos. Ven ustedes que ahí el installation log les está mostrando todo lo que está sucediendo. Esto es algo que no tarda demasiado. Vamos a esperar entonces a que termine. Ok, muy bien. Acaba de terminar. Ustedes pueden ver aquí. Dice successfully installed. ¿Sí? Eso significa que el firmware ha sido instalado de forma exitosa. Aquí también lo está diciendo. Muy bien. Nosotros ahora tendríamos que dirigirnos, ¿sí?, a la parte de administración, ¿sí?, del Call Manager para ver si ya quedó esa versión en el device default. ¿Sí? Para eso voy a abrir una vez más iMacros y me voy a ir esta vez a CCM Admin, ¿sí?, Call Manager Administration, y desde aquí tienen que dirigirse ustedes a Device, luego Device Settings y finalmente Device Defaults. Y vamos a observar en particular qué pasó con la versión, con el modelo 7942. Vamos a bajar aquí, 7942, aquí lo tengo. Modelo 7942, protocolo Skinny. Y ustedes pueden ver que efectivamente para el 7942, aquí dice que los teléfonos que intenten hacer una actualización de su firmware van a obtener desde el Call Manager la versión 931 Service Release 4, que es justamente lo que nosotros queríamos hacer, ¿sí? Instalar 931 Service Release 4, ¿sí? Aquí aparece un -1, que es lo mismo que podemos ver aquí en el Call Manager, ¿sí? Lo otro que debería aparecer igual es la 7962. Vamos a dar un vistazo aquí, 7962, aquí está. Skinny. Perfecto, aquí también estamos igual. 931, Service Release 4. ¿Sí? Cualquier otro modelo que ustedes miren, se van a dar cuenta que sigue en la Service Release número 3. ¿Sí? Siempre en la 931, pero se queda en el Service Release número 3, que es algo que yo también les había comentado, ¿sí? La versión de Call Manager 8.6 que yo tengo instalada trae el Service Release número 3. Nosotros ahora, para dos modelos en particular, vamos a pasar al Service Release número 4. Muy bien, lo que aparece aquí, ¿sí?, se va a aplicar a todos los teléfonos, ¿sí? Por eso se llama Device Default. Cuando ustedes instalan un Device Pack, todos los teléfonos o todos estos modelos se actualizan a la última versión. En este caso nosotros lo hicimos de forma individual para un único modelo, ¿sí? Bueno, en realidad fueron dos, el 42 y el 62. Pero el hecho de que esté configurado aquí, como yo les decía, puede que sea un poco peligroso si ustedes están en un ambiente de producción. ¿Por qué les digo eso? Porque todos los 7942, ¿sí?, que se reinicien, van a instalar la nueva versión, ¿sí?, de firmware. Entonces, normalmente lo que uno hace es, si esto es solo para un ambiente de prueba, vamos a copiar el nombre, vamos a pegarlo en Notepad, pegar, ¿sí?, y no lo vamos a aplicar a todos, sino vamos a dejar esto como estaba antes. Esto yo creo que lo único que hay que cambiar aquí es Service Release número 3.
Cyber Release número 3, 1S. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo para el 7962. Ok. Es decir, lo dejamos como si nada hubiese sucedido. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes quisieran hacer el cambio de firmware, lo pueden hacer de forma individual. Tendrían que venir aquí, Device, Phone, ¿sí? Buscar el teléfono particular, ¿sí? A través de su MAC address. En este caso yo no tengo ningún teléfono todavía configurado, pero más adelante en otro video les voy a mostrar que ustedes pueden cambiar, ¿sí? El firmware de un único teléfono en particular que ustedes puedan haber aislado, ya sea a través de su MAC address o a través de alguna otra información. Pero sí, hay que ser muy cuidadosos cuando uno hace cambios aquí en Device Default. Bueno, muy bien amigos, creo que con eso entonces completamos la segunda parte, ¿sí? En estos momentos ya tenemos la versión de firmware que nos interesaba instalada en nuestro Call Manager. En el próximo video ya vamos a hacer el último paso, que sería conectar un teléfono y forzarlo para que haga la actualización del firmware. Entonces amigos, eso es todo por este video. Los dejo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.